Buenas tardes, mi nombre es Natalia Serrano, coordinadora académica de formación ejecutiva y quiero darles una calurosa bienvenida a este webinar sobre métricas ciegas para el cual nos está acompañando Ricardo y Carlo. Voy a hacer una breve presentación de nuestro speaker y para no quitarle mucho tiempo, pues le daré la palabra. Ricardo es ingeniero en informática y magíster en marketing y recientemente se ha especializado en machine learning. Ha trabajado en conversión de modelos de negocios offline a online en más de 30 empresas de Latinoamérica, desarrollando modelos de procesos de atención y servicio. Actualmente, Ricardo se desempeña también como consultor, como speaker y como docente de diferentes programas, tanto de posgrados como de educación continuada. Ricardo, pues no te quito más tiempo, te doy la bienvenida a este espacio, a este escenario virtual para que por favor pues nos enriquezcas con todos tus conocimientos. Buenas tardes. Uy, gracias Natalia. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Vamos a tratar de hacer un webinar pues con valor para ustedes. De verdad está orientado para otorgarles ese valor y que puedan llevarse algo de esta oportunidad. A mí me gustaría pues, voy a tomar la cámara unos minutos simplemente para decirles personalmente algunas cosas importantes, ¿no? En estos temas de actualidad, novedades, cambios, estructuras sociales, generaciones, la verdad es que yo siento y pienso que no hay gurús, chamanes o expertos, ¿no? Es muy difícil ser experto que tiene algo que pasa con... Y la verdad es que no trato en el aspecto de la métrica y la analítica, simplemente lo que me he concentrado es en tratar de no ser un seguidor, ¿no? Sino simplemente ser un transgresor, es decir, alguien que ve de una forma diferente, tratando de cuestionar las ideas iniciales o los conceptos que están basados, viendo desde la periferia y tratando de darle una oportunidad a otros puntos de vista. Entonces lo que van a ver en el webinar de hoy no tiene absolutamente nada de teoría, es plenamente práctica, es plenamente observación, es plenamente experiencia. Desde el año, uy, qué pena decir, desde el año 1998 uno está trabajando en esto. Entonces, bienvenidos todos, espero que les guste, espero que les parezca atractivo y que puedan disfrutarlo. Me voy a quitar de la cámara simplemente para hacer la sesión más amigable para ustedes. Entonces, muy bien. Quisiera, para continuar, entender, presentarles y compartir con ustedes el concepto de métrica ciega o blind metrics. Entonces, me parece muy importante darles a entender que podremos llamar métricas ciegas a aquellas métricas que, aunque hoy en día están en uso, ¿sí?, no brinda la información o de alguna forma, de alguna manera, la información que brinda ya son relevantes debido a los cambios, al impulso del mundo digital. Eso es lo que queremos hablar con lo que denominamos métricas ciegas. Son métricas que hoy en día todavía se encuentran en uso, todavía se encuentran en utilización en muchas industrias, pero que lamentablemente, considerando los cambios en las empresas, considerando los cambios en todos los niveles que hay en la sociedad e incluso en las personas, la realidad es que muy pocas veces son utilizadas a profundidad. Entonces por ahí pues generé un hashtag en Twitter también para, si se les ocurre alguna nueva métrica ciega que puedan tener presente y poderlo contribuir, pues hay un hashtag que se llama Blind Metrics que podemos utilizar perfectamente. Ya hay un par de tweets en línea que coloqué. Entonces, bienvenidos y simplemente ratifico el concepto de métrica ciega tiene que ver específicamente con el concepto de métrica ciega tiene que ver simplemente, ¿se escucha bien? Uy, perdón, es que vi un comentario como que se bajó el volumen. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Natalia, Diego, ¿todo bien acá? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, Ricardo, te escuchamos bien, adelante. Ay, perdónenme. Bueno, listo.
Perfecto, genial. Entonces no hay problema, estos son cosas que pasan en la virtualidad. Muy bien, entonces ya comprendiendo un poco más allá el concepto de Blind Metrics, a mí me gusta mucho comenzar con esta frase, ¿no? Y pues le quiero decir varias cosas. Lo primero es que pensamos que esa frase es de Peter Drucker porque él la utiliza mucho o la ha utilizado muchísimo, ¿no? No se puede gestionar lo que no se puede medir. Y cada vez que yo escucho esa frase, a mí me viene a la mente un concepto, digamos así, druckeniano, ¿no? Haciendo alusión a Peter Drucker, ¿no? Esa es una frase de la vieja frase pertenece cuando los ambientes eran puramente tradicionales, no existían los ambientes online, donde medir, analizar y tener las métricas o la analítica relacionada con los ambientes era mucho más complejo. Hoy en día es muy difícil decir que de alguna forma y de alguna manera existe algo que no se puede medir. Entonces, es una frase incluso de los baby boomers, ¿no? Principalmente. Y no está adaptada a los tiempos actuales y ni siquiera cercana a las realidades actuales. Entonces, pues, cuando podemos hablar de esta frase, pues yo lo relaciono directamente con algo de vieja escuela y algo que no transgredió en el tiempo. Ese es mi pensamiento inicial que les quiero compartir con eso. Ahora hay unos ambientes completamente diferentes y podemos hacer otras cosas. Muy bien, para hablar de métricas ciegas, yo traigo 3 ejemplos el día de hoy. Como les indiqué, no es algo teórico, es algo más relacionado con la práctica. Entonces, vamos a ver un poquito del sector automotriz. Hay algunas métricas ciegas en el sector automotriz. Vamos a hablar de una específicamente que incluso mide la industria. Vamos a hablar del tema de retail o tienda física, donde al parecer todavía hay algunas métricas que no están relacionadas con el comporte del consumidor de hoy. Y por último, vamos a ver algunas métricas de las funciones de call center o de contact center para poder identificar qué significa una métrica ciega en estas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a tratar de ir de una vez al ejemplo de la industria automotriz o el sector automotriz. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta o se han percatado, pero en general el sector automotriz tiene una obsesión, ¿no? Es una obsesión gigantesca con una métrica que se llama fabricación. Hemos fabricado, cuántos los vendemos, ¿no? Entonces, incluso teniendo amigos en el sector, les puedo decir que la pugna o la diferencia entre las marcas es cuáles son, cuántos vehículos colocó en el mercado, por zona, por área, por estructura, y eso mide de alguna forma y de alguna manera todo lo que tiene que ver con el sector automotriz. Y para quienes están relacionados, cuántos vehículos se han vendido en un año, en un tiempo, mide esa relación. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo va esta historia diferente, porque es que ahora tenemos otro panorama, tenemos vehículos autónomos, tenemos vehículos eléctricos, tenemos los conceptos de carros compartidos o car sharing y también tenemos vehículos alternativos como pueden ser las bicicletas, los scooters, ¿sabes? Medios de transporte alternativos. Entonces, ¿qué ocurre ahora, no? O sea, porque cómo la industria automotriz, con estos cambios que ya estamos viendo muy de cerca, podemos estar midiendo la cantidad de vehículos. Cuando, por ejemplo, el car sharing va a ser probablemente que la cantidad de vehículos vendidos se disminuya. Los métodos alternativos, pues los scooters, las bicicletas, vehículos eléctricos, va a ser que de alguna forma el automóvil se utilice mucho menos. Y yo no sé si ustedes lo han notado, pero incluso en algunos casos, para quienes tienen automóviles, pueden notar que el uso quizás no es el mismo. Adicional a eso, digamos que se los une a lo que es el tema automotriz, una generación que se llama Centennials, ¿no? Y esos Centennials ahora piensan que pues tener un automóvil no es necesario, no es adecuado, tengo que ser verde con el medio ambiente para poder tener un automóvil. Y adicional a eso, muchos de ellos, incluso por experiencia propia, es que es más económico estar en Uber o en transporte público que es tener un carro que es un activo que se deprecia tan rápidamente. Entonces, los centennials que tienen alguna cercanía con los temas financieros ya ni siquiera están utilizando el automóvil.
Y como les decía anteriormente, si tomáramos una métrica hoy de cuánto es el uso del vehículo, estoy seguro que ustedes pueden sentirlo perfectamente, que los vehículos o los carros ahorita se utilizan muchísimo menos que lo que se utilizaban antes. Y entonces uno empieza a replantearse y a pensar, ¿será que realmente tengo que comprar un carro para ello? Si eso es así, y si las realidades que acabamos de ver de vehículos autónomos, eléctricos, car sharing, pooling, como lo queramos llamar, son cosas que están en la sociedad, ¿será que la industria automotriz todavía tiene que medirse por la venta de vehículos? ¿No será que hay una oportunidad de cambio o de nueva gestión en esa métrica? Yo creo que tenemos una oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, por ejemplo, Sixt, que es una empresa americana, ahora en vez de vender vehículos, ha cambiado su modelo de negocio. Entonces ahora tiene alquiler de vehículos estándar, tiene alquiler de vehículos de lujo, tiene servicios de limusina, hace a través de su portal de car sharing para particulares, es decir, usted puede compartir su carro a través de la plataforma de Sixt e incluso hace servicios de y ciudades habiendo o que están creciendo en los temas de vehículos. Entonces, pensar en todavía medir una industria por la cantidad de vehículos que se venden. Quizás las nuevas métricas van a ser mantenimiento y no tener esa presión sobre aquellos vendedores de vehículos que hoy en día seguramente pues la cuota de ventas no le debe haber bajado porque el sector se sigue midiendo de esa forma. Eso ayuda también a que el sector no avance, ¿no? En los procesos digitales y en nuevas y como avanza en algunos casos la sociedad. Muy bien, ese es el primer ejemplo. Yo quiero darle un segundo, ¿sí? En el tema de retail, yo creo que hay una métrica que todavía se utiliza muchísimo para medir las tiendas, que es venta por metro cuadrado. Entonces se mide el tamaño de la tienda, la cantidad de ventas que genera, y se hace una medición por cantidad de prendas. Por cantidad de prendas se puede hacer mediciones por cantidad de, digámoslo así, de dinero, de ingresos, y esa es una métrica extremadamente utilizada en el retail. Ahora bien, preguntaría yo también aquí, siendo un poco más allá, todo esto que se está enfrentando en otros países un poco más desarrollados y con algunos metros más cuadrados por centros comerciales, como por ejemplo lo que se llama el apocalipsis minorista o el apocalipsis de los centros comerciales, donde Macy's, JCPenney, algunas de las empresas grandes cierran y eso hace que pues haya algo como un tipo de efecto dominó o castillo de naipes donde muchas de los retailers empiezan a cerrar. ¿Qué ocurre? ¿Todavía realmente será que medir bajo la métrica de pues ingresos por metro cuadrado será completamente válido? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con e-commerce? Y no lo refiero en este momento que estamos viendo la pandemia, sino ya mucho antes. ¿Qué dicen las métricas de e-commerce? ¿Cómo crece el e-commerce? En Colombia crece el e-commerce a 2 dígitos. ¿Qué relación empieza a existir entre el e-commerce y la tienda física? ¿Saben? ¿Cómo empiezo a medir esa relación? Hay métricas que pueden estar relacionadas. ¿Y qué pasa con esos clientes que navegan en ambos mundos? ¿Cómo se manejan en estos procesos? Entonces, también, ¿qué pasa con esa persona que va a la tienda, se mide los tenis y luego lo compra en línea? ¿Quién está midiendo ese comportamiento? ¿Es que acaso los retail no creen que ocurra? ¿No creen que las personas van a la tienda, ven el producto, toman la experiencia y se la llevan? Y los retail más avanzados o las personas que conocen de retail o de tienda en venta física, yo les aseguro que muchos de ustedes podrán decir, claro, eso ocurre y es algo que está ocurriendo. Entonces, la siguiente pregunta relacionada podría ser, si la tienda se ha convertido en un centro de experiencia, ¿hay alguna medida de centro de experiencia que yo estoy utilizando? Porque es que si no estoy utilizando una medida de centro de experiencia, ¿qué estoy logrando? ¿Cómo sé yo que esa tienda me está produciendo ingresos, ya sea por el canal físico o por el canal del e-commerce,
si yo no sé ni mido de alguna forma la experiencia en la tienda? ¿Cómo hago para eso, no? Entonces, de alguna forma y de alguna manera, saben, pareciera que esa métrica de ingreso por metro cuadrado se pierde, porque es que ahora la tienda no se utiliza nada más para la venta, se utiliza también para la experiencia. Y por el otro lado, ninguno de los retail está tratando de medir la experiencia, ¿no? Entonces me parece interesante ver eso. Podríamos tener la oportunidad, bajo estos conceptos, de darle más valor a la métrica de comprar en línea y recoger en tienda, porque es que hay mucha gente que puede hacerlo. ¿Cuántas recogidas en tiendas se están realizando? ¿Cuántas recogidas en almacenes? Y por otra parte, si me voy a hacer la experiencia, también entender la satisfacción del cliente. Y la verdad es que con el tema de satisfacción al cliente tenemos que ver como muy amplio el concepto, ¿no? Y principalmente en cómo lo medimos, porque pareciera que no se mide de una forma adecuada o podría ser que no se mide de una forma adecuada. ¿Qué hacemos para medir la métrica de satisfacción al cliente? ¿Qué hacen las personas para medir la métrica de satisfacción al cliente? Entonces, algunos, pues, el más común denominador la miden como un simple promedio. Venga, dígame cuán satisfecho está del 1 al 10. Pues hay una medición estandarizada, pareciera, en una escala del 1 al 10 en la satisfacción del cliente, y hay algunos de ellos que hacen simplemente un promedio. Entonces, pues para los que entienden de métricas y números, cuando hablamos de promedio, las cosas pueden ser muy diferentes, ¿no? Un par de cifras altas me pueden variar completamente lo que es la media de la data que tengo, ¿no? Y hay otros que también, para bien o para mal, lo hacen mucho después de la experiencia. Es decir, voy a medir cómo le fue con el producto, con el servicio, pero esa medición ocurre mucho tiempo posterior al evento. ¿Qué ocurre entonces en ese momento? Pues es que nuestra mente no nos ayuda, nos olvida, ¿sí? Entonces, yo a veces no recuerdo lo que hice la semana pasada, el sábado a las 3 de la tarde. ¿Cómo vamos a recordar una experiencia cuando no se mide el justo momento? Entonces, tenemos un montón de empresas haciendo, qué decirlo, mediciones de satisfacción del cliente cuando el cliente compró el producto hace 3 meses o cuando el cliente utilizó el servicio hace 4 meses atrás. La verdad es que es una métrica que perdemos en su momento, ¿no? Entonces, también es una métrica ciega medir de esa forma el tema de satisfacción. Entonces, tengo dos problemas en la tienda. Uno, el tema de satisfacción cuando lo mido a posterior, y el segundo, esa métrica que para mí está completamente fuera, que debería estar fuera de los factores a considerar en los retail, que es la cantidad de ventas por metro cuadrado. Ninguno de los dos son métricas hoy en día de valor y, como les expresé inicialmente, parecen ser métricas ciegas. Muy bien, vamos al tercer y último ejemplo. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito del tema de call center o de contact center, como lo quieran llamar. Y hay una métrica que es, digamos así, average handle time, el tiempo promedio de llamada, ¿no? Entonces, ese tiempo promedio de llamada es una de las métricas que más la gente utiliza. Incluso se utiliza para premiar a los agentes telefónicos. Es decir, ellos pueden cobrar un bono si sus llamadas telefónicas están dentro del promedio. Entonces, ¿qué ocurre con cuando están en el promedio? Pues cuando están en el promedio, genial, y pues obtienen ingresos adicionales por ellos. Pero ¿cómo se sienten los agentes de call center? Presionados por el tiempo, en 2 minutos el promedio de llamada, tengo que estar, estoy por arriba del promedio en esta llamada me duró 5 minutos, me está subiendo el promedio casi 35 segundos. Entonces, te puedo trancar rápido a la persona que me está haciendo la llamada, pues mejor. Entonces, la satisfacción del cliente también se afecta. Y de alguna forma y de alguna manera, yo no sé hasta qué punto ese average handle time o ese tiempo promedio de llamada sea de interés, porque está basado en la eficiencia, está basado en la efectividad, hay métricas con relación a eso dentro del contact center y yo no siento que realmente una llamada que quede incompleta o una acción que quede incompleta de un cliente sea a largo plazo algo que le vaya a dar ingresos a la empresa. Entonces también hay cosas como esta, ¿no? Y entonces vemos ejemplos muy del segmento completamente diferentes. Ellos mismos, ellos mismos hacen y crean lo que se llama un océano rojo. Entonces ahora la competencia de call center y de contact center, ¿cuál es? ¿Quién tiene el más bajo por llamada? Porque es que
Si mi orientación y mi visión de empresa va dirigida directamente hacia lo que es ese cambio en ese paradigma, en esa visión, pues entendámoslo perfectamente que el de al lado igual, y mientras más bajo vayamos, mejor, más atendemos, más eficientes somos, perdón, y de alguna forma y de alguna manera, menor precio me van a exigir mis clientes. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces estoy en un océano rojo donde no hay diferenciación de ningún tipo. Viendo que por otros sitios hay, por ejemplo, ejemplos como Sapos, que es uno de los, digamos así, call center catalogados de mejor ratio de ventas en el mundo. Hoy en día es parte de Amazon, ¿sí? Donde en Sapos métricas relacionadas con average handle time no se utilizan y solamente se utilizan métricas relacionadas con customer satisfaction, que son medidas inmediatamente al proceso de llamada. Y eso es interesante porque tampoco son medidas por un IVR o por un robot atrás donde marque uno si se siente satisfecho o marque dos, sino que hay una entrevista un poco más a profundidad con eso. Sapos estableció las métricas de satisfacción como su bastión de valor o su centro de valor y con ello ha logrado de alguna forma y de alguna manera separarse, lograr ventas mucho más arriba del promedio, generar satisfacción de cliente, retorno de llamada, retorno de cliente. Cosas que hoy en día, pues yo pensaría que les hace mucha falta a muchas de las empresas de call center que todavía están midiendo con esa métrica de average handle time. Entonces, pues para terminar, yo quisiera dejarlos como con una reflexión y como les comenté, estos son vivenciales que uno tiene, ¿no? Y que uno puede observar y que uno analiza dentro de los procesos, las diferentes industrias. Yo les recomendaría a todas las personas que están trabajando en empresas y que tienen KPI, que tienen métricas, experimente con nuevas métricas, busquen otras empresas, vea oportunidad de observar otras industrias, ¿sí? Entienda la evolución de la sociedad también, porque es que si usted no entiende la evolución de la sociedad, ¿cómo va a estar midiendo en ventas por automóviles si es que ya la nueva sociedad ya no quiere tantos automóviles, no hay la necesidad de comprarlo? Hay servicios como car sharing, carpooling, hay scooters eléctricos en todos sitios que lo utilizo por 1,500 pesos. Venga, ¿realmente la métrica va consona con el tiempo que estoy viendo? El call center o los contact centers que se están midiendo, pues si atiende la llamada en 1 minuto, 20 segundos, mejor. Y después quiero que el tema de customer satisfaction esté por arriba del 85, del 90, del 95%. Entonces, es complicado, ¿no? Tener las dos cosas en ambos mundos. Y adicionalmente, la métrica, de alguna forma y de alguna manera, siempre ha guiado y siempre guiará la visión de la empresa. Entonces, hay un cambio de paradigmas en la sociedad, pues obviamente tiene que haber un cambio de paradigmas en cómo mido en mi sector y cómo mido mi segmento. Aquí tengo un par de cositas más que decirles, no quiero perderme de orientarlas. Entonces, pues cambiar nuestras métricas y KPI implica redefinir y reorientar la industria y es completamente real, ¿sí? Las empresas que no sean parte de este cambio, que no den la oportunidad de reestructurarse, de reinventarse, de cambiar la medición para realinear sus objetivos, la verdad, para mí, y son parte del pasado. Y así como Kotler, pues les dio una frase inicial que utilizamos mucho, yo les quiero regalar este y con esto quiero cerrar, ¿no? La métrica de uso común nos convierte en una empresa sin diferenciación y nos lleva seguramente al fracaso. Pues la verdad, espero que haya sido de valor para todos ustedes este webinar o este espacio pequeñito. Yo espero que sea de conversación ahora con las preguntas, ¿sabes? Y con las actividades que se tienen pensadas justamente ahora en esta parte que se vuelve un poco más conversatorio. Entonces, muchísimas gracias. No sé si Natalia quieres tomar el control para el tema de las preguntas. Sí, Ricardo, para todos los asistentes, a mano derecha van a encontrar el chat, nos pueden registrar sus preguntas o comentarios. Ricardo, te voy a leer la primera. ¿Qué métricas se manejan actualmente para servicios, más que el tema de un call center, dado que es más el enfoque desde la P de personas hacia el usuario? Pues yo en el tema de servicios hay algunas métricas que a mí me encantan, ¿no? Customer Satisfaction
es una, ¿no? Si hablara de servicios de un e-commerce, por ejemplo, el tiempo de entrega a mí me parece vital, ¿no? Y si la persona, por ejemplo, puede hacer tracking o no, y si hace tracking, cuántas veces hace tracking sobre el pedido, me parece a nivel de servicios espectacular. Tengo una guerra con una métrica de servicio y de referencia de cliente que es el NPS, que es el Net Promoter Score. Saben, yo creo que esa métrica no tiene ningún valor. Eso es una métrica que, por ejemplo, mide la intención. ¿Usted es capaz de recomendar este producto? Pues la gente dirá, sí, claro, yo soy capaz. Y en la realidad, cuántas veces está ocurriendo eso? La realidad es que nunca ocurre, ¿no? Entonces, pues las métricas de servicio hay que ver el sector, la industria, pero me oriento mucho al tema de customer satisfaction. Mi servicio es bueno si mi nivel de satisfacción de cliente es bueno. Hay que medirlo correctamente en la forma adecuada y en los tiempos adecuados, pero esa sería la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles sugieres como métricas acertadas no tradicionales para evaluar el desempeño financiero de las pymes colombianas? Uy, pues yo creo que la métrica, yo vería mucho el tema de cash flow, ¿no? O sea, primero tener un cash flow abundante, cuánto es mi cash flow, cómo varía ese cash flow, medirlo constantemente y correctamente. Y lo otro, obviamente, pues el margen por producto son métricas vitales, ¿no? A veces en la pyme no se da cuenta, no tienen esos datos como muy cercanos, entonces el margin por producto o el margen neto por producto y la rotación de productos, a veces la pyme no lo analiza y no le deja ver que un producto está subsidiando a otro, por ejemplo. Bueno, relacionada con la primera pregunta que te hice, Ricardo, ¿qué métricas se manejan, pero para servicios en físico y no para en e-commerce? ¿Y cuáles son las métricas desde el Customer Experience? Pues para servicios en físico, yo te diría que, habría que manejar algunas métricas, como por ejemplo la atención del cliente, lo cual es subjetivo. Hay que hacer entrevista al momento del físico para ver cómo se sintió atendido la persona, si es un punto de venta directamente, ¿no? Si es con relación al tema de productos, pues yo le diría que también medir, por ejemplo, cuando el cliente quiere un producto y no está en stock, también sería algo de mucho valor, ¿no? Los puntos de venta carecen muchas veces de los stocks necesarios para atender a los clientes y rara vez se mide esa métrica, ¿no? Que el cliente haya pedido un producto o esté buscando una talla de ropa y no la tengamos en la oportunidad de. Yo creo que ahí hay una oportunidad de incluso cambiar la industria, ¿no? O sea, no es un tema de eficiencia de inventario, sino tengo que tener el inventario adecuado para mi cliente, ¿no? Es un cambio de paradigma. Yo no estoy viendo cuán eficiente soy en mi manejo de inventario en dinero, sino lo estoy viendo cuán eficiente soy para entregarle satisfacción a mi cliente. Ahí podría haber un cambio interesante. Gracias, Ricardo. ¿Qué métricas deben cambiar dentro de la empresa en lo que se refiere a la producción, perdón, a la producción, ya que todo se basa en tiempo y costo? Pues yo le diría que calidad. Yo siento que calidad es la métrica que hay que medir en los espacios de producción. ¿Sabes? Minimizar las devoluciones en los espacios de producción es vital. Yo le daría mucha más fuerza hoy en día a las métricas que tienen que ver con calidad de producto que a cualquier otra. Cuando no se puede acceder a la información propia del sector o actividad económica con el fin de tener comparables, ¿de qué manera puede el empresario medir su competencia o su desempeño frente a la misma? Medirse el mismo y ser muy exigente consigo mismo, porque es que si no sé cuál es una referencia del mercado, si no tengo un faro que guíe mi barco, pues va a ser muy difícil, ¿no? Yo pensaría que su histórico es el primer faro que él puede ver, ¿no? Y ver cómo viene comportándose y cuánto puede mejorar. Jorge nos dice, ¿se podrían analizar con cámaras de inteligencia artificial que analicen esa data según las emociones del cliente? Uy, se podría analizar con cámaras que a través de un algoritmo de inteligencia artificial vea las emociones de los clientes, pues yo pensaría que en algún momento se podrá. Pues ¿quién soy yo para decir que el futuro no es viable, ¿no? Pero siempre hablar del futuro es muy complejo, ¿no? La tecnología existe. O sea, seguramente será, si no es posible ya, de lo cual no soy consciente,
pues seguramente será posible pronto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con las pymes que no tienen infraestructura ni el brazo financiero para adaptarse a los cambios y a los cambios forzados con circunstancias tan particulares como la pandemia actual? Uy, pero es que eso es un tema más de transformación que de métrica, ¿no? Quizás no es el escenario ni siquiera para verlo, pero obviamente, como de alguna forma dijo Darwin en su momento, ¿no? La empresa que sobrevive, el organismo que sobrevive es el que es capaz de adaptarse. El que no sea capaz de adaptarse probablemente perecerá. Pues no puedo decir más nada porque no es un tema relacionado ni siquiera con el webinar que estamos trabajando. Permíteme un momento, estoy acá recopilando. ¿Qué métricas financieras y o de rentabilidad diferentes al ROI se pueden utilizar para evaluar el desempeño financiero de las dinámicas comerciales de una empresa? Uy, pues el ROI es la métrica más utilizada, ¿no? El retorno sobre la inversión. Yo pensaría que de alguna forma, cómo invierto mi dinero podría ser una métrica adecuada dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues del dinero que tengo, realmente lo que estoy obteniendo de ganancia, cuánto estoy invirtiendo en innovación, por ejemplo, cuánto estoy invirtiendo en mejoramiento de mis empleados, cuánto estoy invirtiendo en oportunidades de mejoras, de análisis de la periferia, de lo que hacen otros sectores. Yo pensaría que más que un tema de cuánto está retornando, ese retorno, cómo lo estoy invirtiendo, la gente pues adolece de medirlo. Y yo creo que ahora voy hacia a invertir más en innovación o no. Si soy una empresa técnica, cuánto debo invertir en innovación de productos. Si tengo mayor retorno de inversión, debería invertir más, menos. Entonces, ahí yo creo que hay como un gap entre la métrica de retorno de inversión y en cómo se invierte el dinero que retorna dentro de la empresa. Ahí es donde yo pensaría que podría haber una oportunidad de. Perfecto, Ricardo. Ya con esto hemos cerrado la sesión de preguntas. Para todos los asistentes, yo les voy a dejar un link en el mismo chat donde les agradezco dejar sus datos en caso de que quieran recibir la grabación de este webinar y el certificado de asistencia. Yo Dime. quería decir algo, Natalia, si puedo, pues los invito a todos. El lunes, Dios mediante, comenzamos nuestro programa de analítica web y marketing metrics, así que pues es un programa completamente renovado. Hemos hecho una actualización de él muy reciente y creo que tiene mucho valor para las personas que quieren acercarse a este mundo de la métrica, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Perdonen por la publicidad, pero bueno, ya. Igual, también estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en el mismo correo también les podemos mandar la información a todas las personas que se encuentren interesadas en este programa. Entonces, a mano derecha les voy a dejar el link para que por favor nos dejen sus datos. Ricardo y a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo Gracias a todos. Muy buena tarde. y nos vemos en una próxima oportunidad.